Iglesia, muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más reunidos en nuestros hogares para seguir adorando a nuestro Señor, para alabarlo, para bendecir su nombre. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a hablar de un tema que creo que es necesario tocarlo cíclicamente. Creo que es necesario hacer una evaluación de nuestra relación con Dios para corregir ciertos errores y para poder enmendarlos y poder continuar con este camino angosto, difícil, pero que nos lleva a la vida eterna. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de algo que nos es difícil reconocer, de algo que muy probablemente se lo han preguntado o usted lo ha preguntado y usted lo ha dicho, no, yo no tengo esto, o se lo han dicho, yo no tengo esto. Pero creo que es importante ser totalmente honestos y saber cuáles son las áreas en las que estamos siendo vulnerables o cuáles son las áreas que definitivamente han tomado el control y no nos llevan y no nos dejan desarrollar una buena y fluida relación con Dios. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca del orgullo. Vamos a hablar acerca de algo que, como dije al principio, nos cuesta reconocer o nos cuesta o les cuesta reconocer a otras personas, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo de orgullo. Todos en algún momento tenemos algo de orgullo. ¿Y es malo tener orgullo? ¿Es malo que usted pueda ser orgulloso? Bueno, si usted lo hace en el sentido de la autosuficiencia, definitivamente es malo, es pecado. Pero si nosotros nos gloriamos, como dice el apóstol Pablo, en el Señor, sentimos orgullo de que Dios nos haya rescatado siendo miserables, siendo perdidos pecadores, creo que es correcto, ¿no? Es correcto que usted pueda sentir satisfacción si su hijo se gradúa en la universidad. Es correcto que usted pueda sentir cierto tipo de satisfacción si usted llegó a comprar una casa y con el sudor, con la perseverancia y la buena administración llegó a pagarla. Es correcto. Es correcto que usted pueda sentir cierta satisfacción si ha logrado alguna de las metas espirituales en las cuales se ha trazado este año. Lo que sí no es correcto es sentir autosuficiencia. El hecho de decir yo compré mi casa solo, yo hice con su propio sudor y con mi propio esfuerzo que mis hijos puedan egresar de la universidad, o yo me tracé esto y lo he logrado por mí mismo. Este es el pecado que necesariamente debemos de quitarlo, debemos de sacarlo de nuestra vida, de nuestro corazón. Hermanos, yo quiero hablar acerca del orgullo en esta mañana y quiero que usted preste mucha atención y yo le voy a pedir algo que usualmente no lo hago, pero ahora se lo quiero pedir, y quiero que usted haga una pequeña oración y le diga a Dios, examina mi corazón. Y si tú ves, Padre, que hay orgullo en mí, revélamelo, muéstramelo, ilumíname en esta mañana y comienza a trabajar en mi corazón. Porque recuerde algo, y hay un principio fundamental para tener éxito en la vida. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia, da mayor bendición a los humildes. Entonces lo que nos queda a nosotros en esta mañana es reconocer, quitarlo y pedir que en la gracia y la misericordia de Dios pueda ser extensa sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18? Evangelio de San Lucas, capítulo 18, vamos a leer desde el verso 9, que es una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseña con respecto al fariseo y el publicano, ¿no? A modo de pequeña introducción, los fariseos era un grupo religioso
lleno de mucho orgullo porque cumplían la ley de manera cabal, pero habían perdido algo que era esencial, que era el amor. Se dedicaban a juzgar a las personas que no se ajustaban a su estilo religioso, a su modelo religioso. Y el publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano en la cobranza de los impuestos. En otras palabras, era un traidor y un usurero, porque no cobraba lo que el imperio pedía, sino inflaba los precios para que de esta manera esta persona pueda tener ganancia, ¿no? Para que de esta manera esta persona pueda tener más dinero. Entonces, hay este contraste entre lo religioso y lo pagano, y lo vivo, y lo sucio, y lo mentiroso, y lo usurero que el Señor Jesús se encarga de poder enseñar. ¿Por qué utiliza estos dos contrastes? Porque quiere hacernos entender que lo que verdaderamente importa en nuestra relación con Dios es la honestidad. Es el hecho de poder ser totalmente transparentes con el Señor. Y para poder ser transparentes es necesario actuar de alguna manera que la vamos a ver en esta mañana. Amén. ¿Qué les parece entonces si leemos desde el verso 9? Voy a repetir la cita, Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. La palabra de Dios dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos míos, yo cuando tengo algunas cosas que quiero ver, algunas cosas que quiero aprender, siempre trato de ver algo de la historia, buscando ilustraciones, buscando algunos refuerzos para mostrar un poco lo que quiero enseñar cada domingo. Y una de las cosas que puedo ver en biografías, como por ejemplo de Atila, he visto la biografía de Nerón, he visto la biografía de Napoleón Bonaparte, he visto algunas biografías, por ejemplo de Adolf Hitler, biografías que obviamente nos llenan de mucha cultura general, pero también nos hacen ver una realidad. Y la realidad es por qué estas personas que fueron grandes emperadores, grandes conquistadores, tuvieron un ocaso. ¿Por qué estas personas que llegaron a poder tener el mundo a sus pies fueron derrotadas o cayeron de una manera precipitada? ¿No? ¿Por qué? Y creo que la razón fundamental en todo esto tiene que ver con su orgullo. Tiene que ver con el orgullo. El hecho de creer que nada ni nadie puede tocarlos, el hecho de creer que nada ni nadie puede hacerle frente, el hecho de creer que pueden hacer todo lo que se les da la gana y que no hay nadie superior a ellos. Y sin embargo, hermanos míos, las muertes y las caídas de estas personas desde lo más alto que han estado son muy vergonzosas, son muy ridículas, ¿no?
Puedo citar algunos de ellos. Por ejemplo, Adolf Hitler decía que él buscaba una raza superior, la raza aria, que sea fuerte de mente, fuerte de cuerpo, fuerte de físico, y sin embargo terminó suicidándose para no llevar el proceso de condenación que le esperaba. Podemos ver también en diferentes personajes que pudieron haberlo tenido todo, pero que cayeron de manera precipitada simplemente por algo que tal vez estuvo destruyéndolos desde adentro, que fue el orgullo. Y esto es importante porque el orgullo, la soberbia, es un problema de nuestra actitud. O sea, es un problema del corazón. No es un problema de una condición social, ni es un problema económico. El problema de la soberbia, del orgullo, tiene que ver con un problema del corazón. Tiene que ver con nuestra actitud. No tiene que ver con temas económicos, no tiene que ver mucho menos con factores sociales. Hermano mío, es importante que usted, como dije al principio, haga un análisis de su vida. Tal vez usted no tendrá el mismo poder que tuvieron estos héroes o estos hombres, pero eso no lo exime de que usted pueda tener problemas de orgullo. Tal vez es importante que evaluemos por qué no crecemos espiritualmente, por qué no tenemos o no somos partícipes de las bendiciones de Dios. Y puede ser que nuestro problema tenga que ver con el orgullo. Porque recuerde, el orgullo es como un cáncer, ¿no?, que nos va destruyendo desde adentro hacia afuera. Y esto es algo que usted tiene que verlo y entenderlo. Pero, ¿cómo podemos saber si tengo soberbia? ¿Cómo puedo saber si tengo orgullo? Porque es fácil. Si yo le pregunto a usted, ¿es orgulloso? Usted me va a decir, no. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted es orgulloso? Yo tal vez le diga, no. Pero, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que no tenemos orgullo? ¿Es cierto que no hay soberbia? Es por eso que hoy en esta mañana quiero dar algunos indicadores de algunos aspectos, ¿no? Algunas cosas que nos indican, indicadores de si estamos cayendo o no, o si estamos siendo parte del orgullo en nuestra vida, en nuestro trabajo o en nuestra familia. Yo quiero dar algunos indicadores. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Mire este indicador interesante. Estoy en el 19. En el capítulo 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. En primer lugar, el Señor Jesucristo es muy claro. El Señor Jesucristo es muy claro con respecto a definir lo que es la soberbia y lo que es el ser agradecido, confiado en el Señor. Él dice que una persona que es soberbia, orgullosa, es una persona que tiene la característica de creerse superior a otros. Lo que nosotros llamamos el narcisismo, por ejemplo, ¿no? El narcisismo, que viene esta palabra de narciso, que tiene que ver con alguien que se amaba de manera fuerte, se amaba de manera muy fuerte, ¿no? Se amaba a sí mismo tanto que menospreciaba a los demás. Y es lo que dice el Señor. Él dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Creo que eso es la esencia de la soberbia. La esencia de la soberbia tiene que ver con el narcisismo, la esencia de la soberbia tiene que ver con la egolatría, la esencia de la soberbia tiene que ver con un trasfondo satánico. Tiene que ver con un trasfondo satánico.
Porque el padre de la soberbia, por así llamarlo, es Satanás. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel que él creyó ser igual a Dios. Creyó ser igual a Dios. Y ese fue su declive. Esa fue su caída. Porque se llenó de soberbia. Porque se llenó de soberbia. Porque se llenó de orgullo, hermano. Entonces la esencia de la soberbia tiene que ver con un aspecto ególatra, tiene que ver con un aspecto narcisista, o sea, de un amor desenfrenado hacia uno mismo, y tiene que ver con un aspecto satánico. O sea, detrás de todo esto, detrás de todo este aspecto de orgullo, no está Dios, ni está porque así te hicieron o porque tú crees que es lo mejor. Está Satanás inflando nuestro pecho, inflando nuestro corazón de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, inflando nuestro corazón de un amor desenfrenado hacia nosotros mismos. Es por eso que en esta mañana quiero hablar de dos rasgos importantes de lo que es la soberbia. El primer rasgo lo dice en el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Primera característica: comparación y menosprecio. Una persona que es soberbia siempre está comparándose con alguien que probablemente no tenga la misma educación o que probablemente tenga un nivel cultural inferior a sí mismo. Y con este tipo de personas es que se compara, ¿no? Se compara con personas que probablemente no tienen una educación y dice: mira cómo es este hombre, este es así, este es asá. Felizmente yo no soy así, a mí me criaron bien, yo tuve esto, yo tuve el otro. Y hay un tipo de comparación. Y ahora, aunque pueda resultar un poco contradictorio, no es otra cosa más que soberbia. Porque el fariseo, en primer lugar, el fariseo era religioso. La responsabilidad del fariseo era cumplir el deber de poder guiar al pueblo hacia Dios. Ese era su deber. Pero sin embargo, este hombre, con soberbia en su corazón, porque oraba puesto en pie, ni siquiera doblegaba su corazón, ni siquiera se humillaba ante el Señor, sino que puesto en pie, oraba. Y mire con quién se comparaba: con ladrones, con injustos y aún con alguien que estaba a su lado, que era el publicano. Se comparaba con personas que definitivamente no se ajustaban a su justicia. Y probablemente nosotros nos comparamos también, o peor aún, comparamos a nuestros hijos con personas que no se ajustan a nuestra justicia, con personas que no se ajustan a nuestra realidad. Y esto es algo muy deplorable, porque comparamos a nuestro hijo con el drogadicto del parque, comparamos a nuestra hija con la mujer que tiene 4 hijos y de diferentes padres, comparamos a todos tratando de poder justificarse, tratando de poder compararse como alguien superior. Y en definitiva, mi querido hermano y hermana, esto es orgullo. Porque el orgullo nos lleva a compararnos de esta manera. El orgullo nos lleva a compararnos con personas que probablemente no se ajustan a nuestra propia justicia. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da un consejo en Romanos capítulo 2 y nos dice que no debemos de mirar a las otras personas como superiores a uno mismo. Es importante que usted entienda que todos necesitamos ver a las personas como necesitados de la gracia del Señor. Yo, usted y todos, desde la persona más pudiente o más educada,
necesita de la gracia del Señor. Sin embargo, también hay otra característica de lo que es la soberbia. Hay otra característica, hay otro rasgo de lo que es la soberbia y el orgullo. Y esto lo encontramos en el verso 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El segundo rasgo de una persona que es soberbia es una persona que confía en sus acciones, confía en lo que hace. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿qué de malo tiene de que yo pueda confiar en lo que hago? De repente no suena tan explícito, pero lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que el hecho de confiar en sí mismo para justificar que soy mejor que otro es un pecado condenable, es un pecado de orgullo, es un pecado de soberbia. Porque este fariseo no estaba confiando en lo que estaba haciendo, estaba tratando de justificar que era mejor que las otras personas porque ayunaba, porque daba diezmo de todo lo que ganaba. Esto no tiene que ser así. Usted no hace las cosas para ser mejor que otros. Usted hace las cosas para tener confianza en sí mismo, para tener confianza en lo que hace, para tener confianza en que Dios le da de su gracia para poder llevar a cabo esto. Pero usted no puede confiar que lo que usted hace es lo mejor. Y tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque a veces podemos caer en el orgullo sin darnos cuenta. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, aquel esposo, o puede ser viceversa, o aquella esposa que quiere ayudar en la cocina o quiere ayudar en la casa, en la limpieza, y el esposo o la esposa les dice, no lo hagas, porque tú no sabes hacer como yo lo hago. Aunque pueda resultar un ejemplo un poco chistoso, pero hay orgullo. O cuando el hombre también de manera orgullosa le dice a su esposa o a sus hijos, ¿tú qué vas a saber? Eso déjalo a mí, eso es para los hombres. Y esto es algo que no debemos de permitir, porque es orgullo. Es que el orgullo es tan subliminal y el orgullo es tan imperceptible que cuando toma control de nuestra vida, nuestro corazón, es muy tarde. Si dejamos abrir estas cosas en nuestra manera de vivir. Hermano mío, definitivamente, usted no puede confiar en lo que hace para tratar de justificar sus acciones. Usted no puede confiar en lo que hace para tratar de menospreciar a otros. Usted no puede tratar de justificar en lo que hace para poder creer que nadie lo puede hacer mejor que usted. Eso es orgullo. Y yo desde este púlpito, hermano, le invito, o hermana, le invito a usted a abandonar ese tipo de pensamientos. Abandonar, porque no solamente le deteriora a usted como persona y a su corazón, sino que también deteriora a las personas que están a su alrededor. Recuerde que el orgullo es un mal que trae daños colaterales. No solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los demás. Pregunto algo, ¿por qué no es bueno la soberbia? ¿Por qué no es bueno sentirse orgulloso? ¿Por qué no es bueno? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Porque la soberbia, porque el orgullo
su origen es netamente diabólico, es netamente satánico. El orgullo y la soberbia no tienen que ver con la satisfacción de lograr las cosas o con la satisfacción de haber hecho las cosas. El orgullo y la soberbia tiene que ver con el hecho de creer que no hay nadie mejor que tú, con el hecho de creer que tú eres mejor que otras personas. Y eso es lo que Satanás pensaba. Satanás creía que podía ser igual que Dios. Recordemos que Satanás es creación de Dios. Satanás no es Dios. Y aunque la Biblia lo describa como el Dios de este siglo, tiene que ver con el tema del reino diabólico, con la maldad, con la concupiscencia, con el incremento de la maldad que hoy vivimos. Es al quien han endiosado. Hermanos míos, sin embargo, en esta historia, como les dije, hay dos personajes, hay dos contrastes muy grandes. Y está el otro contraste, el contraste de la humildad, el contraste de poder vivir de esta forma. De repente no en el ámbito como el publicano se encontraba, destrozado, destruido por la maldad, destruido por sus acciones, destruido por su pecado, y que ni aún quería poder mirar al cielo porque se sentía abrumado. De repente usted no vive de esa forma, de repente usted es uno de los cristianos que se esfuerza por seguir adelante, que se esfuerza por leer la Biblia, por orar, por congregarse, por ser fiel con el Señor, y amén. Sin embargo, hay algunas características que necesitamos aprender de este publicano. Y yo quiero decirte cuál. La primera característica que necesitamos aprender de este publicano es la necesidad de reconocer a Dios. Es la necesidad de reconocer a Dios como lo necesario para nuestras vidas. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo no? Yo lo reconozco, yo creo que necesito a Dios. ¿Pero eso lo hace con sus acciones o simplemente lo hace con sus labios, de la boca para afuera? ¿Cómo podemos saber que este publicano lo hacía? Porque en realidad era lo que estaba sintiendo. Miren lo que dice en el verso 9. En el verso 9 dice, en el verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La necesidad de reconocer a Dios lo llevó al punto de ni siquiera querer acercarse al templo, al lugar de la oración. Lo llevó al punto de que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo porque reconocía que necesitaba de Dios. Y ojo, ambos necesitaban de Dios, no solamente el publicano, sino también el fariseo. Porque en el verso 9, el Señor Jesucristo dice que los dos subieron a orar, subieron a hacer sus oraciones. Y la oración definitivamente es una herramienta que Dios nos da para poder buscarlo, porque lo necesitamos. Cada vez que usted ore, cada vez que usted está en oración, usted está reconociendo que necesita de Dios. Cada vez que usted está orando, cada vez que usted está allí doblegado de rodillas, humillándose ante el Señor en oración, usted le está diciendo, Señor, te necesito. Y ambos necesitaban al Señor. Sin embargo, uno era honesto y el otro era soberbio. Y el publicano era totalmente honesto y sus acciones es lo que demostraba su honestidad. No acercarse, no mirar, golpeándose al pecho. Ahora, definitivamente,
Esto es una característica que debemos de tener. Hay otra característica también. Y la otra característica de la humildad es reconocer nuestra condición. Usted dirá, hermano mío, hermana mía, pastor, pero ¿cómo lo hago? Yo no creo que haya personas que no reconozcan que son pecadoras o pecadores. Pues déjeme darle la mala noticia de que sí hay. Sí hay personas que creen que son engreídos de Dios. Si hay personas que creen, hijos de Dios, que creen que lo deben de tener porque Dios los ha salvado y porque Dios me lo tiene que dar y porque si no me lo da, no. Dios no es nuestro sirviente. Nosotros somos sus sirvientes, somos sus siervos, somos sus siervas y estamos a merced de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, este hombre reconoció su condición, reconoció que no era lo suficientemente santo para acercarse a Dios. Ahora, yo no sé qué es lo que haya pasado, yo no sé si ha estafado a la gente como estafó Zaqueo, ¿no? Zaqueo también fue publicano y estafó a mucha gente, sin embargo se arrepintió y le dio lo que les había robado. También no sabemos si de repente a cuántas personas habrá metido a la cárcel por su usura, a cuántas personas, a cuántos compatriotas los habrá dejado morirse de hambre, no lo sabemos, porque es una parábola. Pero lo que Jesús nos está enseñando es la profundidad que nos lleva a nosotros para ser humildes delante de Dios. Por eso el contraste entre el fariseo y el publicano. Y este publicano reconoció su condición delante de Dios. Reconoció que no podía acercarse a Dios, que no era el engreído de Dios, que no era el hijo mimado de Dios, que no era un príncipe o una princesa, como he escuchado muchos decir, que tú eres un príncipe del Señor. ¿En qué parte de la Biblia está? Nosotros somos hijos de Dios, no somos príncipes, porque el único rey y señor de señores es el Señor. Nosotros no somos príncipes de nada. Ahora, yo soy el príncipe azul de mi esposa, pero ahí nomás. Definitivamente, hermano mío, reconocer nuestra condición delante de Dios nos lleva a esto, a saber que lo necesitamos más que nada en este mundo. ¿Sabe? A veces nosotros caemos en la soberbia sin darnos cuenta. Yo le voy a dar 3 ejemplos de cómo caemos en soberbia sin darnos cuenta. 1, cuando tomamos decisiones sin saber la voluntad de Dios. Nos importa 3 pepinos saber la voluntad de Dios, yo quiero hacerlo. Y todavía disfrazamos nuestras decisiones de espiritualidad y decimos, ore por favor, pastor, cuando usted ya decidió, cuando usted ya dijo así va a ser. Y encima, ore por favor por esto. Esto no, esto es soberbia. Usted humíllese delante de Dios para tomar una decisión, para su familia y sepa cuál es la voluntad de Dios. No lo haga sin saber cuál es la voluntad de Dios. El segundo rasgo de que usted puede que esté cayendo en soberbia es cuando menosprecia la palabra de Dios. Es cuando la palabra de Dios se vuelve un mudo testigo de su ignorancia, porque no la lee, porque no la estudia, porque no profundiza. ¿Cree usted que sus días pueden ser mejores sin la palabra de Dios? Y a Josué 1, 8 y 9 lo mandamos por el tacho, ¿no? Porque la Biblia dice que en la lectura de la palabra de Dios todo te saldrá bien. Medita en la lectura de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Esfuérzate en meditarla para que todo te vaya bien. Pero no, tú dices, no, yo puedo hacerlo bien. Yo salgo y yo me doy una pequeña oración de 3 segundos para poder mitigar mi conciencia y lo que yo hago está bien. Y cuando no nos sale le echamos la culpa a Dios encima. Renegamos de Dios. Pero Él nos ha dado la fórmula.
Él te ha dicho, mira, aquí está, en que tu día sea bueno o tu día sea malo. Aquí está. Pero no queremos prestar atención a eso, porque caemos en soberbia. Y lo tercero, hermano mío, el tercer rasgo de caer en la soberbia es cuando simplemente en nuestras oraciones le comunicamos a Dios lo que vamos a hacer. ¿Me dejo entender? En vez de decir, Señor, te pido por favor que me ayudes, me des dirección, me des guía, puedas ordenar esto que voy a hacer, o este paso que voy a dar, o esta forma en la que voy a vivir. Tú dices, Señor, mira, por si acaso te digo, voy a hacer esto, y ya está, ¿no? Le dices a Dios lo que vas a hacer y no estás buscando en lo que Él en realidad quiere hacer contigo. Hermano mío, la Biblia dice que Dios tiene planes grandes para nosotros y planes de bendición y no de maldición. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos en el camino de la soberbia, será mucho más difícil recibir la bendición de Dios. Será mucho más difícil descubrir la voluntad de Dios. Será mucho más difícil discernir el plan de Dios. Pero si nosotros caminamos este camino sufriente, este camino doloroso, este camino de abnegación, este camino de negación, este camino de morir al tomar tu cruz cada día, que es el camino de la humildad, pero que este camino traerá discernimiento de las cosas, traerá bendición, traerá bendición. Me hace acordar esta porción de las Escrituras que dice, les he puesto por delante la bendición y la maldición. Pero un momentito, yo, Jehová, les digo, escojan la bendición. Hermano, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero si hay soberbia en nuestro corazón, olvídate de que vas a recibir la bendición. No estás bajo la bendición de Dios, sino bajo la misericordia de Dios. Y hay una gran diferencia en vivir bajo la bendición de Dios que vivir bajo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es lo que Dios no nos da, aun cuando lo merecemos. Pero la bendición de Dios es la que Dios nos da por nuestro sacrificio, por nuestro esfuerzo. Usted elige. Hermano, este es un buen momento para que usted tome en cuenta esta enseñanza, lo comparta con sus hijos, lo comparta con su esposo, con su esposa, y dése cuenta. Alguien una vez me dijo a mí, cuando estaba aconsejando, pastor, yo no soy orgullosa, yo no tengo nada de orgullo. Es más, yo soy, en algunos aspectos, soy muy débil, porque se aprovechan de mí. Pero las personas que se aprovechan de mí, nunca más les vuelvo a hablar. Y esto es orgullo. Eso es orgullo. El resentimiento es orgullo. Tenga cuidado. Hermano mío, que tenga un excelente domingo. Que Dios me lo siga bendiciendo y recuerde, sigamos haciendo iglesia en casa y oremos por nuestro país, porque lo necesita. Que tenga un excelente domingo. Bendiciones.